Chulas hermosas, ya saben qué vamos a hacer hoy. Frozen, no me lo habían pedido, pero sí me lo pidieron para un pedido. Y yo estaba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como Dios me dio a entender, porque, déjenme les digo, no tenía moldes de copos de nieve. Entonces, pues a crearle como Dios me dio a entender con transfer. ¿Qué es el transfer? Ya lo verán próximamente en mis cursos aquí gratis, completamente gratis. Así que váyanse suscribiendo porque muy pronto ya estoy elaborando esos videitos. Y sí es cansadito porque va a haber desde la clase número 1, desde qué necesitamos para empezar este emprendimiento con mini donitas. Así que ya saben, si quieren ese tutorial, ese cursito, por aquí lo vamos a tener. Pero bueno, aquí ya van viendo qué fue lo que hice. Ustedes, si saben lo que hice con la donita, por favor pónganmelo en comentarios. Si no saben, pues ya saben, cubierta de chocolate blanco y le puse, ¿por qué no?, matizador azul a los lados para darle un poquito de profundidad y ya después las líneas, las perlitas y mi medio copo de nieve con transfer. ¿Cómo la ven? Miren, por ejemplo, aquí les digo, no tenía yo molde de copo de nieve, entonces lo hice con transfer. Aquí los tengo. Y pues para darles un poquito más de profundidad les puse matizador azul, perlado creo que es este. No es mate. No se nota mucho. Aquí ya acercándole ya se ve un poquito más para darle nada más unos toquecillos bonitos. Aquí tengo la carita Olaf. Si ven, otro que hice en transfer, pero no me gustó cómo quedó en unas partes que dije está muy grueso con chocolate, entonces decidí nada más hacer como que la boquita azul y lo demás blanco y con la pintura comestible nada más darle, pues ahora sí que los últimos detalles. La verdad, la pintura comestible para mí es lo mejor. Me ha sacado de muchos apuros cuando uno no sabe hacer ciertas cosas en transfer con chocolate. Pues créanme que la pintura comestible para darle esos últimos toques lo es todo. ¿Qué pinturas comestibles uso? Son de chocolor. Están buenísimas, la verdad, 10 de 10. Hay unas que me llegaron mal. Chocolor, ahí sí tache, pero la verdad, valen mucho la pena. Obviamente cuando se me acaben voy a volverlas a pedir porque la verdad para mí son lo mejor de lo mejor que hay. Vean nada más, aquí con un pincelito de esos finitos, finitos, nada más damos esos toquecillos y a lo mejor no quedan al 100 10 de 10, pero vean nada más. ¿Parece o no parece? ¿Cómo me está quedando? Chulo de bonito, ¿no? Vean, aquí. Teniendo nuestras hermosas decoraciones de Olaf, ahora sí, no necesitamos hacer una donita súper laboriosa, así sencillita, líneas. Pegamos la carita, ¿por qué? Porque ya la carita se lleva todo el crédito. Ya no necesitas ponerle tanto más que un poquito de brillo, creo yo. Yo le puse matizador plateado. Me encantó cómo se ve. Fíjense nomás. Unos destellos nada más. Con eso tienen más que suficiente. Vamos a hacer aquí para que vean ahora cómo lo hacemos en una donita blanca. Solo combinando los colores azul y blanco, porque esto es Frozen, mis reinas. Y hacemos lo mismo. Nada más pegamos la carita, damos unos toquecitos plateados y eso es todo. Al menos para mí, yo así la hice, así me gustó, así me pareció chula. Y gracias a esta persona por confiar en mí. Me dijo, haz lo que quieras, las quiero de Frozen. Entonces, pues, ¡voilà! Chaca, chacan, chacan. Para seguir con las otras donitas, aquí ya estamos poniendo un poquito de matizador azul para darle un poquito de... Ay, se me fue la palabra. Profundidad. Y decidí en esta hacer puras líneas alrededor de la donita. Hacerla bien tupidita de líneas. ¿Por qué? Porque así se me ocurrió, la verdad. Yo me estaba dejando llevar. Y con estos copos de nieve ya nomás pegárselos para darle otro toquecito ahí. Y eso fue todo.
Vamos por la siguiente. Hacemos nuestros infinitos así bien chulos, de bonitos. Pegamos una estrella por aquí, otra estrella por acá. Ya matizada previamente, las maticé con el plateado. Las estrellitas eran azules, las maticé nada más con plateado y se ven bien chulas de bonitas. Con nuestra pintura comestible, esta es pintura comestible, chocolor plateada. Le puse nada más unos puntitos para darle más luz y la verdad me gustó. Miren, acá les enseño más de cerca con este segundo copo de nieve. Le pongo este es matizador perlado. La verdad me ha gustado mucho. Y con el azul, vean, vieron el antes y ahora vean cómo se lo pongo y hace profundidad. Se ve chulo de bonito. Aquí nuestra pintura comestible, color blanco, 8 color. Hacemos unos pequeños copos de nieve pintaditos. Déjenles hago un zoom. Ahí está, para que no digan que no les enseño bien. Aquí se enseña el paso a paso bien, mis chamacas. Chulas de bonitas, para que luego no me digan, ay, es que se ve muy lejos. Pues ya les hice zoom, para que no haya fallas ni problemas. Y miren, con el plateado, una línea por aquí, otra por acá. Listo. Aquí de todas, creo que uno de mis diseños favoritos fue este. La verdad se me hizo tan lindo, tan elegante, tan wow, no sé. Este blanco y las estrellas azules perladas, bueno, con matizador plateado. Y el toque con este color plata de pintura comestible, wow, me pudieron enamorar de verdad. Me encantó cómo quedó esta, muy elegante. Y pasando a esta otra, les voy a dar el tip. Aquí nada más hacemos como que el chocolate chorreando y en un refractario con azúcar, aquí le puse matizador plateado. No miden, se veía chula de bonita. Ahora sí, recta final. Aquí hacemos otra vez el mismo, pero en una donita azul para que vean cómo se ve en blanca y en azul. Pasamos igual nuestro azúcar y eso es todo. Ah, no. Ponemos nuestro copito de nieve, unos cuantos dibujitos con nuestra pintura comestible y se acabó esto. Espero que hayan disfrutado muchísimo este videíto. Y real, me dejen un comentario si este canal les está gustando, si quieren saber, si quieren aprender más. Ya saben lo que ustedes quieran. Miren, aquí también le puse unos copitos en color azul. Me hubiera gustado un poquito más clarito, pero bueno, es lo que había. Así quedó. Este es el resultado. Ya saben, compartan. Para mí es un honor que recrearan estos diseños. Etiquétenme, no sé, ahí díganme ustedes lo que quieran. Ya saben, mi Facebook también, Sin Dulce Detalle. Por allá los veo. En Instagram también. Y TikTok también, por allá los veo. Espero que les haya gustado muchísimo, en verdad. Aquí ya solo falta, pues, el final, empaquetar como brochetas individuales. La verdad, híjole, no les voy a mentir, este es un paso también tardado porque entre estas decoraciones, de repente uno dice, oye, a ver si no se rompen porque al ser transfer son un poco más delicadas porque son más delgadas. Pero nada que no se pueda solucionar tratándolas bien, cuidándolas y no aplastándolas porque sí es un caos, un reverendo caos. Pero bueno, así van quedando, rápidas, sencillas y chulas de bonitas. Espero se suscriban si no estén suscritos, ya saben, comentario, cualquier duda en comentarios por aquí, por TikTok, Instagram, Facebook, por donde quieran. ¿Sale? Nos estamos viendo en un siguiente video. Gracias por ver. Chao.